Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso número 31. Vamos a continuar con esta serie, una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 38. Tema número 38. Este tema se titula El camino más excelente. Voy a tratar de explicar, hermanos, en esta sesión cómo el amor va creciendo y tiene que llegar a un punto, hermanos, donde la máxima muestra de amor es el servicio. Esa es la máxima muestra de amor. O sea, si tú no sirves a Dios, pues tú no amas a Dios. Tú finges nada más. Pero la máxima muestra de amor es el servicio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que su Padre hasta esta hora trabaja y Él trabaja. O sea, cuando tú sirves a Dios, tú estás demostrándole tu amor a Dios y tu amor a la iglesia. O sea, aquí no es, hermanos, de que, ay, no, pues todos somos amiguis y toda la cosa. Porque, hermanos, ciertamente, como dice la palabra, tenemos que tener la paz, procurar la paz con todos. Y a veces procurar la paz no significa que vamos a ser grandes amigos. Significa que nos vamos a sobrellevar, que nos vamos a amar, que yo no voy a buscar tu mal, pero para tener paz es mejor de esa manera. ¿Ok? Bien, hermanos. Entonces voy a leer ahí, 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí la palabra excelente del versículo número 31. La palabra griega significa algo que tiene gran supremacía. Algo que va a durar o que va a permanecer cuando todas las cosas terminen. Eso significa. Es decir, hermanos, cuando hablamos de la vida cristiana y del amor, tenemos que situarnos en la verdad. Es decir, hacemos las cosas con un conocimiento verdadero. A mí, hermanos, me gusta mucho ver podcasts de debates, cómo ellos debaten y cómo dan ciertos puntos. Y casi siempre los que son ateos citan a otras personas su cosmovisión de cómo ellos ven el mundo. Y de acuerdo a esa cosmovisión, ellos dan un argumento. Pero, hermanos, ese tipo de argumentos pues está muy sesgado. ¿Por qué? Porque obviamente la persona en la cual él se basa, no sabemos qué tipo de pensamientos tenía, si venía de la guerra, si venía de una enfermedad, si era huérfano, todo ese tipo de cosas, hermano, sesgan el pensamiento humano. Por lo tanto, el cristiano no puede estarse basando simplemente en el pensamiento de alguien, tiene que basarse en los pensamientos de Dios. El mundo muchas veces hace las cosas sin estar convencido, hermanos, sino que hace las cosas y si salieron bien, pues recibirá galardón, pero si salieron mal, entonces recibirá una reprimenda. Pablo, hermanos, afirma que aunque podía hablar idiomas, tanto humanos como divinos, poseer poderes proféticos, comprender todos los misterios y el conocimiento, tener una fe que mueve montañas, dar generosamente a los pobres y dar su cuerpo en sacrificio, no es nada si no tiene amor. Mientras que el don de lenguas y la interpretación de lenguas aparecen al final de la lista, hermanos, el don de lenguas aparece primero en la lista del amor, ya que es un don con el cual mucha gente se siente espiritual, pero cuando no se tiene amor, el don sirve para juzgar al hermano en el sentido de que él no es espiritual. Entonces, hermanos, la principal evidencia de madurez en la vida cristiana es un amor creciente hacia Dios. Esa es la principal muestra de madurez hacia el pueblo de Dios, en que tú haces lo posible por conocer a Dios, ¿no? Acuérdate cuando iniciaste, cuando no importaba la distancia,
tú ibas a estudiar la Biblia. Acuérdate cuando iniciaste, cuando no importaba lo que te pidieran y te desvelabas por servir a Dios. Como lo hemos mencionado antes, hermanos, este es uno de los capítulos más mal entendidos. Se convierte en un himno al amor y un sermón sentimental sobre la hermandad cristiana, pero no olvidemos, hermanos, que el capítulo fue escrito porque Pablo está corrigiendo algo. El abuso del don de lenguas, la división de la iglesia, la envidia de los dones de los demás, el egoísmo, la impaciencia, las reuniones públicas, el comportamiento. La única forma en que la iglesia pueda caminar es con el amor. Es la única manera. La única manera en que unos hermanos, cuando se mueran los padres, no se peleen por la herencia es que tengan el amor de Dios. Si no tienen eso, olvídate que va a respetar lo que el papá o la mamá decidieron. O sea, tiene que haber el amor de Dios. Y vamos a ver esta parte de cómo va creciendo. Vamos a ir viendo varios pasajes del Evangelio de Juan. Vamos a ir primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Vamos a ver el progreso del amor, cómo Jesucristo va llevando el amor a tal grado, hermanos, que llega a lo sublime. Y fíjense bien, lo sublime no es la cruz en sí. O sea, sí, para la cruz ahí se cubrieron los pecados de toda la humanidad. Pero lo más sublime, hermanos, es cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque es el Dios Todopoderoso humillándose. Eso es lo más sublime del amor. Juan 1:29. Vamos a ir viendo algunos pasajes de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente lo repite. Vean cómo Juan el Bautista repite esto para sus discípulos. Ese es el amor, hermanos. Y yo no me cansaré de repetirles todas estas cosas. El amor se muestra cuando tú repites muchas veces lo que Dios te ha encomendado decir. Por eso dice la palabra: y las repetirás a tus hijos, y las repetirás andando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte. O sea, repetir es una muestra de amor, hermanos. Es una muestra de amor. Vean cómo Juan ama a sus discípulos, y quiere él que lo dejen a él para que vayan con Jesús. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, es decir, como las 4 de la tarde, más o menos. Primeramente, hermanos, el amor señala a Cristo. Cualquier ministro que parezca hacer cosas extraordinarias, que hace grandes milagros, que supuestamente habla en lenguas, que supuestamente tiene una guardería, tiene un instituto muy grande, pero si no te guía Cristo, de nada sirve. Hoy vemos ministerios muy grandes, que Dios así lo ha permitido. Pero cuando esos ministerios no te llevan a Cristo, pues yo dudo que esa grandeza sea por Dios. Porque aquel que tú puedes conocer todos los misterios y tener toda la profecía y tener la fe que mueve montañas, pero si no conoces a Cristo y no guías a Cristo, de nada sirve. Cosa que los corintios que no hacían las cosas por ellos. Hermanos, el egocentrismo y el egoísmo dentro de la iglesia traen muchos problemas. ¿Por qué? Porque
porque ¿cómo lo sacas de allí? O sea, ¿cómo lo mueves? De que él piensa que tiene la razón, aunque se basa simplemente en su propia opinión, no tiene ningún pasaje, no tiene ninguna estabilidad bíblica donde basa su actitud o donde basa su pensamiento. Pero cuando el egoísmo entra, hermanos, es bien difícil, bien difícil. Juan 3:9, en un capítulo muy conocido, hermanos, donde está el pasaje que creo yo que más se cita en la Biblia, ¿verdad? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, básicamente ese pasaje significa lo que Dios habló desde todos los tiempos, lo que tú, Nicodemo, has escuchado, has estudiado desde Génesis, ahorita se ha cumplido, porque Dios nos ha amado. Eso es lo que significa. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿cómo amó Dios al mundo? Guardó un pueblo, escogió una persona, Abraham, escogió a su simiente, Isaac, Jacob, José, y de ahí vino todo Judá, ¿no? Todo. A pesar de la dispersión en Babilonia, a pesar de que el pueblo quería parecerse a los griegos, a pesar de todo eso, Dios guardó al pueblo. ¿Por qué? Por amor, por amor. ¿Para qué? Para que de ahí viniese la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, el mundo ya estaba condenado. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, entró también la muerte. O sea, el mundo ya estaba condenado, ya. ¿Pero qué? Jesús o Dios mostró su amor a una humanidad condenada, pecadora, egoísta. A esa manera presentó Dios su amor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. O sea, fíjate, quiero que recuerdes un poco el contexto. Jesús le está diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, no te has puesto a pensar. La gente que murió en el desierto, que murió en el diluvio, que la gente que murió en Sodoma y Gomorra, que la gente que murió en Babilonia, que la gente que murió con Saúl, ¿por qué murieron? Porque amaron más las tinieblas. O sea, ¿no te has puesto a pensar eso, Nicodemo? ¿No te has puesto a pensar? Hermanos, la verdadera condenación para el ser humano no será que hicieron lo malo, será que rechazaron el amor de Dios. Por eso dice después, ¿no? En Mateo 25, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, desamparado, y no te servimos? O sea, y yo no correspondí. ¿Sabes cuándo? Cuando solamente veías por ti. Por eso el mundo será condenado, hermanos. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz. Entonces, el amor, hermanos, te va a llevar a que entiendas que hay condiciones. ¿Cuál es la condición para ser salvos? Creer. No creer solamente en Dios, creer todo lo que el amor de Dios implica.
que el amor de Dios fue derramado para pecadores. Entonces, ¿te sientes pecador? Eso debe ser algo importante. Cuando una persona no se siente pecadora y siente que merece el amor de Dios, es egocentrismo. Continuamos más adelante. Mateo, cuando Juan capítulo 4, verso 43. Entonces, hermanos, o nuevamente, antes de leer ese pasaje, ¿se acuerdan de ese pasaje en Mateo cuando dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? ¿Cómo era la predicación de Jesús? ¿Cómo era? ¿Acaso él enseñaba como enseñan a lo mejor los rabacucu o enseñan algunas otras sectas, esas sectas que hablan como pericos, así, hablando y hablando y hablando y hablando? ¿Así predicaba Jesús? Yo creo que no, porque pues sus enseñanzas fueron muy claras. Lo que debemos decir, hermanos, es que los fariseos estaban acostumbrados a citar a otros rabinos. Siempre citaban a otros rabinos. Pero cuando Jesús llegó, Jesús les dijo, ellos dicen esto, pero yo os digo. Eso era lo diferente de Jesús. Jesús hablaba como diciendo, yo les voy a demostrar cuál es el verdadero significado. El problema con los judíos, hermanos, es que ellos le daban mucho peso al pensamiento de otro rabino. Y hermanos, tengamos cuidado con eso también. Sí, hay hermanos que son muy buenos en teología, muy buenos, pero siempre debemos analizar lo que ellos vierten, porque no todo, hermanos, no todo, yo lo he comprobado, que no todo lo que ellos escriban es algo inspirado, no. Tenemos que juzgar todo lo que ellos escriben o todo lo que ellos predican, porque hay algunas cosas con las que no compaginamos. Y no quiere decir que por eso sean falsos, pero hermanos, nunca podemos poner el pensamiento de un hombre por encima de la escritura. Jamás. Eso es lo que hacían los rabinos. Por eso Nicodemo no entendía. Siempre puso su pensamiento y siempre puso los pensamientos de los rabinos por encima. El amor, hermanos, siempre exalta a Cristo. El amor siempre busca el pensamiento de Cristo. Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vean, también a Jesús lo rechazó su familia. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó a Jesús, que había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿A quién se lo dijo? A los galileos, que ellos querían ver señales, ellos querían ver, a ver qué cosa hacía. Pues me suena como a las iglesias de hoy, ¿no? Que también viernes de milagros y de sanidades, pues la gente viene y toda la cosa, fiesta de primicias y toda la cosa, pero no vienen a ver a Cristo. ¿Ese es el amor de Dios? No, si el amor de Dios demuestra que Dios me sane, pero te predicaron el evangelio, conociste más de Dios, te estás congregando, no, yo nada más me sané y pues dije gracias a Dios y ya, nunca más volví. ¿No? Entonces, si tú recibes sanidades y recibes fe y recibes grandes, hasta polvo de oro y no tienes amor, de nada te sirve. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Uno sí creyó la palabra. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a dar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él. ¿Se dan cuenta del amor? Si tú haces milagros, pero no tienes amor, no llegas ahí. Creer.
El amor de Dios tiene que llevarnos a eso. Ese era el problema de Corinto. El problema de Corinto era que ellos pensaban que porque tenían dones no necesitaban creer la palabra. Y eso es un gran error. ¿Tú tienes dones? Ok, pero tienes que ajustarte a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que hemos visto, por decir, en la historia de la iglesia. Gente que decía que recibía el bautismo del Espíritu Santo y ya ellos pensaban que ya había comenzado ahí la obra, pero jamás vemos que se ajustaran a las Escrituras. Simplemente era un movimiento sentimental en esos momentos. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Entonces, hermanos, veamos cómo el amor sí hace señales, pero veamos hasta dónde llega, hasta creer. Si yo hiciese muchas señales y tuviese toda la sabiduría del mundo y trasladase los montes y todo ello, pero no tengo amor, esa gente no va a creer. Es decir, cuando yo hago algo, sin duda debo presentar a Cristo. Cristo debe ser el centro. Si no es así, tú no amas. Tú no amas. Aunque levantes edificios y toda la cosa, ¿no? No sé si ustedes están enterados de este escándalo que ahorita surgió, ¿no? Con los disquepastores de República Dominicana, que son gente, pues, millonaria. Ahí como tu amiga, la Yesenia Ten, que esta mujer, pues, tiene departamentos valuados en $500,000. Eso ni que tú lo tengas. Y tiene bolsos Gucci, $3,000. Y relojes Rolex, $6,000, para la gloria de Dios. Y ya tiene una guardería que se llama El Manto de Gracia, y tiene un instituto, pero pues eso sí, ¿sabes cuánto cuesta la inscripción? $500. La inscripción, falta la mensualidad, $400. ¿Eso es el amor de Dios? Ella dice que sí, que todo lo hace porque Dios se lo dijo. Pues si tuvieses edificios y guarderías, institutos y muchas otras cosas, pero no tienes amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que muchas veces nosotros nos vamos por la fachada. Siempre nos vamos por lo que está enfrente. Y pues, ¿cómo le hace? Pues muchas cosas tendrán, hermanos. Tratan la iglesia como una empresa. Pero, hermanos, la iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y requiere otras cosas. Juan capítulo 6, verso 16. Aquí el contexto es que los discípulos están en el mar, pero ya vieron una señal. ¿Cuál? La alimentación de los 5,000. Pero vean, vieron una señal, pero no creyeron. Jesús tuvo que hacer este evento para que ellos vieran que el motivo por el cual ellos no creían era porque le tenían miedo a la gente. Y muchas veces eso pasa con el creyente. Le tiene miedo a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su mamá. Le tiene miedo porque si él dice que es cristiano, pues se le va a aparecer. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llevó enseguida a la tierra donde iban. El amor, hermanos, echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque sea cual sea nuestra situación, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo nos fortalece? Con su palabra. Los discípulos habían visto un milagro extraordinario, pero ver a una persona a lo lejos hace que pierda la cabeza. O sea, ¿qué era más difícil? ¿Creer que Jesús venía o alimentar a 10,000 personas? Pues si ya viste que Jesús hizo tantos milagros. Porque recuerden, hermanos, Juan relata milagros específicos para darnos a entender que Jesús es Dios. O sea, los milagros que Juan escoge en el Evangelio de Juan no son todos los milagros que Jesús hizo, sino que el Espíritu Santo inspiró a Juan para ver milagros específicos.
Pero para este momento, hermanos, los discípulos ya habían visto decenas de milagros y no creían. ¿Saben por qué no creían? Porque no amaban a Jesús, se amaban ellos mismos. Por eso cuando Jesús murió, los discípulos dijeron, pues ya se murió, pues vamos a regresar a nuestra vida normal. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú no tienes un verdadero amor por Dios, el que te trajo, si se va Él, te vas tú. Si tú no amas a Dios de verdad, cuando alguien que te habló, y así pasa, el que te habló vino contigo a la iglesia, y ahora de repente tú estás y él no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir también? Los discípulos habían visto muchos milagros, hermanos. Hermanos, si no tenemos amor, cualquier situación pequeña nos hará pensar que no hay amor en la iglesia. O sea, Dios nos ha librado de muchas cosas muy grandes, pero cuando nos enfrentamos a cosas pequeñas dentro de la iglesia, ahí tenemos temor. ¿Se dan cuenta cómo somos de revesados? Y es porque queremos amar a Dios a nuestra manera. No, hermanos, tenemos que amar a Dios en toda la extensión de la palabra, que Dios es que ver de Dios que la bondad y la severidad. Juan capítulo 9, verso 35. Ahora más adelante, veamos cómo Jesús va llevando a sus discípulos, hermano. Va llevando a sus discípulos y su amor se va manifestando, hace milagros, pues los lleva a Cristo, van con él, los recibe, los va instruyendo, les dice que él es la muestra más grande del amor de Dios. Y ven, aquí estamos viendo a un ciego de nacimiento. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién eres? ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Él le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueseis ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, el amor te hace ver la verdadera realidad de las cosas. Los fariseos interrogaron al ciego, le preguntaban, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue? Le preguntaban y le preguntaban con la firme intención de que el hombre dijera lo que ellos querían que dijera. Pero no le enseñaron nada, sino más bien lo expulsaron y lo condenaron. Así como los corintios expulsaban y condenaban a aquellos que no hablaban en lenguas. Expulsaban y condenaban a aquellos que no profetizaban. Expulsaban y condenaban a aquellos que no enseñaban, porque no tenían ese don. Pero como no tienes ese don, entonces tú no eres de nosotros. El amor te hace ver la realidad de las cosas, hermanos. ¿Cómo? Nos hace ver que Dios nos ha llamado a un cuerpo para hacer ciertas funciones que solamente tú puedes hacer. Y a veces esas funciones que no son tan espectaculares, no son tan visuales, no son tan llenas de alabanza, ¿no? De que qué bueno, hermano, que lo haces así. Tal vez no. Pero gózate en el Señor, porque el Señor te ha hecho ver con su amor para qué fuiste llamado. El amor siempre quiere que el cuerpo de Cristo crezca. Y la manera de crecer es llevarnos a Cristo. Como se lo dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Él es. Juan capítulo 10, más allá, Jesús ahora extiende el amor más allá. El amor brinda protección. El amor brinda protección, hermanos. Por eso es el camino más excelente. O sea, sí podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que ir en el amor, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Si podemos tener muchas habilidades y muchos dones y muchos buenos pensamientos y muchos buenos planes, pero si no va Dios contigo, de nada sirve.
Lo que más te debe preocupar no es cómo vas a hacer tu plan, es si Dios va contigo. Eso es lo que más te debe preocupar. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Veamos cómo va avanzando el amor. Por nombre. Por nombre. Es interesante, pero cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama por nombre. Tú eres Cefas, tú te has llamado Pedro. Eso es interesante. Cuando dice, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño, Natanael, ¿no? Y él le dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanos, Jesús te conoce. Ese es el problema del ser humano, ¿no? Que pensamos que Dios está tan ocupado con muchas otras cosas. ¿Cómo se va a fijar en mí? ¿Cómo se va a fijar en mis necesidades? Yo, un simple humano aquí, hasta arriba del cerrito, ¿no? No, Dios te conoce por nombre. Por nombre. Yo recuerdo a jóvenes, ¿no? Que lo más riesgoso cuando les gustaba una chica era que saber su nombre. Oye, pregúntale cómo se llama. O sea, era algo. Y mandaban al amigo, mandaban a la amiga, ¿no? Que le preguntaran cómo se llamaba. O sea, buscar el nombre de esa persona que amas o a quien te gusta es un reto que te trae felicidad cuando lo sabes. Bueno, Jehová, o Dios, en la Escritura, ha revelado muchos nombres de Él mismo. ¿Por qué razón crees? Porque esa es la cercanía que Dios quiere tener con nosotros. Cuando hay ese amor, nos conocemos por nombre. O sea, empezamos a conocernos no solamente nuestras virtudes, también nuestras debilidades. Pero eso no hace que nos dejemos de amar. Todo aquel que no va por este camino excelente, ese es ladrón y salteador. Es decir, todo aquel que se pone enfrente, que dice que Dios le dijo, pero hace las cosas que por otros medios que los que Jesús ha enseñado, ese es ladrón y salteador. Y lo hemos comentado aquí, al menos, pero es triste ver, ¿no? Como una persona que yo conocí allá en México, hoy era un hombre entregado al servicio y toda la cosa. Hoy me enteré que pues metió la demanda de divorcio. Él siendo creyente. Y publica en sus redes sociales que la mentira tiene fecha de caducidad. Y yo me pongo a pensar, pues el más mentiroso eres tú. Yo recuerdo cuando él se comprometió con esa mujer con la que ahorita se va a divorciar. Cuando la empezó a cortejar, la hermana le dijo, como Jesús, ¿qué estás buscando? Y él le dijo, matrimonio. Bueno, entonces sí. Y hermanos, en su Facebook están publicadas las fotos de cómo le pidió matrimonio. Todo eso, cuando no hay amor, ¿qué? Se olvida. Y es que, como tamo en el aire. Entonces, ¿quién es el más mentiroso? Él mismo se ha engañado. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos, en que yo te predique y en que tú lees la Biblia? Cuando tú lees la Biblia, tú mismo te autoengañas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo estoy leyendo la Biblia y este verso le queda a fulano, sutano, perengano. Pero cuando están predicando la palabra de Dios, ahí somos confrontados, animados, exhortados. Entonces, hermanos, da tristeza ver cómo el amor que se ha ido. ¿Por qué se ha ido?
porque se dejó de congregar, porque dejó de leer la Biblia, porque dejó de darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Él dice que ama mucho a sus hijos, pero esto que les está haciendo a su familia, ¿eso es el amor? Tratando de destruir a su propia mamá enfrente de ellas. ¿Ese es el amor, hermanos? Él predica que sí. Pero aquel que hace las cosas y va por otro lado, ¿ese es qué? O sea, esa es la manera de tú demostrar el amor, demandando a su madre, poniéndola en tela de juicio y casi pisoteándola. ¿Ese es el amor que Dios te ha enseñado? Pues el que va por otra parte, dispensando que ese es el amor, ese es ladrón y salteador. Hermanos, cuando no reflejamos el amor de Dios como Dios nos ha enseñado, estamos robando muchas cosas a nuestros seres amados que deberían ya saber. Juan capítulo 11, ahora vamos más adelante, ahora se enfrenta a Jesús con otros discípulos de él, Marta, y le dice una verdad que a nosotros también nos debe traer consuelo, hermanos. Versículo 21 de Juan 11. Marta dijo a Jesús, contexto, su hermano acaba de morir, ¿verdad? Y todos nos vamos a enfrentar a eso. Que alguien cercano a nosotros, alguien muy querido, alguien de nuestra familia, se vaya. Esa es la ley, ¿verdad? De la vida. Esa es la ley. Y vamos a tener que enfrentarnos, sí, pero no solos. Con el amor de Dios, con Jesús de nuestro lado, es como vamos a pasar esa prueba. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, o sea, es como decir, Señor, mi hermano, mi hermana, mi papá estaban enfermos. Yo sabía que tú podías sanarlos. O sea, yo estoy convencido de que tú puedes sanarlos. Pero, ¿qué? Si tu voluntad ha sido llevártelo, ¿qué? También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bueno, eso es una verdad muy cierta. Y Marta lo sabe. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, y vean ahora lo que le dice, yo soy la resurrección y la vida. A ver, analizando. ¿Qué no resucitar es volver a vivir? Entonces, ¿por qué le dice yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque, hermanos, sin duda, todos van a resucitar un día. Todos. Pero unos para muerte. Por eso es, yo soy la resurrección y la vida. O sea, no solamente le está diciendo, tu hermano va a resucitar, no. Él va a resucitar para estar conmigo. Ven el amor lo que hace, hermanos. Te hace llevar a una esperanza más grande. Más grande. Todo aquel que vive y cree en mí, ahí viene, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, te pueden llegar y te pueden decir, ¿y tú cómo sabes? O sea, ¿y si estuvieron equivocados? O sea, a ver, dejaron a los santitos, a nuestra Madre del Cielo. Y si estuvieron equivocados, pues ya tu mamá, tu papá, quién sabe dónde se fue. No. Aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿El amor a dónde nos lleva? A tener bien por cierto algo que el mismo que nos ha amado nos ha dicho. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Hermanos, el amor consuela con verdades de las Escrituras y da esperanza. Marta sabía que iba a resucitar, pero ya lo que no sabía es que todos iban a resucitar, pero unos para volver a morir. Eso es lo que ella no sabía. Y Jesús se lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, y eso tiene mucho sentido cuando vamos al juicio del gran trono blanco. Dice que fueron juzgados según las obras, pero otro libro fue abierto. ¿El cuál es? El libro de la vida. ¿Cuál es el requisito para estar ahí? ¿Creer qué?
todo el amor de Dios que nos ha mostrado a través de las Escrituras. Todo el amor de Dios. Dios prometió, Génesis 3:15, que vendría un Mesías. Y Dios, conforme va pasando el tiempo, va revelando más y más y más. Ahora, no, pues ¿de qué familia va a venir? ¿De qué familia? No, pues de Set. Bueno, vemos toda la línea de Set. Y toda esta línea viene un diluvio. Entonces, ¿ya se perdió la promesa? No. Ahora viene de Sem. Y de allí Dios da más revelación. Un hombre, Abraham. Vean todo el amor de Dios, cómo lo va llevando todo hasta que llegamos a Jesús. Eso es tan impresionante, hermanos. Por eso el hombre ataca tanto la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece el amor verdadero. ¿Cuál es el amor verdadero? Aquel que te buscó. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean cómo va creciendo el amor. Va dando más cosas, y llegamos a la cúspide. Juan 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entienden lo que acabo de hacer? Acabo de hacer el servicio de un criado. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Fíjate, jamás les dijo: si yo hago milagros, ustedes también. O si yo hablo en lenguas, ustedes también. ¿Por qué? Porque la máxima muestra de amor es el servicio, hermanos. Es el servicio. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí el calcañar. O sea, ¿a quién le lavó el pie también? A Judas también. Sí, hermanos, estamos sirviendo y tú le das la bienvenida tal vez a alguien que no es hijo de Dios. Sí. Y tú tratas de apoyar a alguien que no cree. Tú tratas, pero si no cree, ¿por dónde empiezas? Primero que se convierta. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Quién le escribió eso? David de Aitofel, que cuando iba huyendo de su hijo Absalón, Aitofel le volvió la espalda. Y dice que en ese tiempo el consejo de Aitofel era como consultar a Dios. Sí, hermanos. Tú puedes tener a alguien que tú piensas que va a ser tu mano derecha y va a ser que alguien que te va a apoyar mucho y que resulta que no. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La cúspide del amor, servicio. ¿Nos imaginamos los pies de los discípulos? Unos eran marineros. Y si algo pasa con los pies y con las manos, con la agua con sal, es que se te queman, como que se te agrietan. ¿Te imaginas esos pies? De Pedro, de Juan, Jacobo. ¿No? Algunos eran recaudadores, otros eran revoltosos, eran celotes. ¿Nos imaginamos la clase de pies que tenían? Pero el amor se demostró sirviendo a aquellos que él había elegido, incluso al diablo, Judas. Sí, hermanos, a veces servimos a personas que nos dan la espalda. Así pasa. O la traición es su bandera, o la deslealtad, ¿sí?
Sí, sí, sí. Eso es parte del ministerio, hermanos, ¿eh? Así que no te sientas mal cuando pases por ahí. De que, pues, sí, 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 dicen que te aman y dicen ¿cómo se llama? Que tú eres, su cuate más cuate, pero que, ¿cómo se demuestra eso? Con las obras, ¿no? Conocí a un joven que tenía un amigo que cayó en adulterio, su amigo. Y cuando me lo contaba, yo le dije, ¿y qué hiciste con él, no? No, pues todos pensaban que pues yo lo iba a apoyar y toda la cosa. Yo le dije, hermano, amigo, arrepiéntete. Dice, él no se quiso arrepentir. Lo que yo hice fue poner distancia entre nosotros. Y yo le dije, pero no pensabas, no piensas que tú lo puedes haber convencido, ¿no? Si la palabra no te convence, pues ¿qué puedo hacer yo? Y se ve cruel, hermanos. Después pasaron como 3, 4 años, hermanos. Y después me dijo, oye, ¿qué crees? Que mi amigo me acaba de escribir por Facebook. Le digo, ¿en serio? ¿Me acabo de escribir? Sí. Que lo perdonara. Porque él sabía que yo había un poquito dejado la relación de amistad con él, porque yo no podía compaginar con su pecado. Ya lo había entendido. Pero en ese momento no lo entendí. Me acusaba de que yo lo había abandonado, de que yo esto, yo el otro. Pero ¿qué pasa? Me emocioné porque cuando él me dijo, oye, perdóname, yo le dije, amigo mío, o sea, ven a mi casa si quieres. Sí, a veces, hermano, como te digo, a veces por mantener la paz es necesario. A lo mejor hubieran terminado en problemas, porque él tratando de convencerlo, y él se pone más terco y más agresivo, porque eso es lo que pasa con el pecado, hermanos. Cuando hay pecado, la gente se pone más agresiva, y lo que construyeron en muchos años de amistad se puede destruir en un momento. Sí, yo de verdad, lo considero mi amigo, dice, pero cuando él cometió eso, pues que Dios trate contigo. Cuando Dios trató con él, eh, lo recibió. Entonces, lo mismo, hermanos. Sí, muchas veces vamos a tener que enfrentarnos a eso. ¿Cuál es el amor? ¿Que lo solapes? No, tienes que buscar que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, hermano, no quiere, ¿a poco el papá fue a buscar al hijo pródigo? No, no. Dice que juntó todo y se fue a una provincia apartada y así vivió perdidamente. ¿Crees que su padre no le extrañaba? ¿No lo lloraba? Claro que sí, pero entendió que tenía que vivir eso hasta que lo perdiera todo. Y cuando lo perdió todo, entonces reconvino. Reconvino. Sí, hermanos, a veces no queremos que la gente pase por cierto sufrimiento, no queremos, pero a veces es necesario para que cambie, para que reconvenga, para que se arrepienta, es necesario. Pero cuando subimos por otro lado, tratamos de evitar que sufra, tratamos de evitar que lo juzguen, que esto, que el otro. ¿Qué vamos a provocar? Más rebeldía. Vamos a provocar que menos se arrepienta y vamos a provocar tal vez que hasta blasfeme. Necesitamos, hermanos, tener mucho, mucho en esta parte. Jesús lo fue a buscar a Pedro después, pero ya me ha pasado todo. Jesús le dijo, pero yo he orado para que tu fe, pero de que tenía que pasar por ese momento amargo, tenía que pasar. ¿Y cuánto tiempo pasó? Algunos días. Nada más Jesús lo vio de lejos, cuando él negó 3 veces. Entonces, hermanos, a veces necesitamos ese tipo de cosas y a veces se te deja que pases por esas cosas porque se te ama. Yo sé que suena contradictorio porque tú no lo harías, pero así es esto, hermanos. Se te deja que a veces vivas las cosas difíciles porque se te ama. Y queremos que eso que te ayude. Filipenses 2:1, y con eso vamos a terminar.
Por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Termino con eso, hermanos. Después de pensar, ¿por qué las obras de Jesús han trascendido tanto? Porque muchos de todo el mundo conocen que Jesús sanó, que Jesús alimentó, que Jesús anduvo sobre el mar, que Jesús fue crucificado, que Jesús resucitó. ¿Por qué crees que ha trascendido tanto esas cosas? Porque las hizo con amor. Cuando tú haces las cosas con amor, trascienden. ¿Cómo con amor? Bajo la voluntad de Dios. Cuando tú haces cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, dice la palabra con Abel, ¿no? Cuando Jesús enjuició a Jerusalén y les dijo, ¿se acuerdan de esos hombres que les cayó la torre? ¿Ustedes piensan que ellos eran mejores o peores que ustedes? Pues no es así. Dice, pero vendrá el tiempo, años 70 después de Cristo, cuando ustedes van a pagar desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del hijo de Joiada. ¿Se acuerdan que lo mató Joás? Zacarías, hasta ese punto que lo mataron en el altar. Las obras que hicieron los grandes héroes de la fe, Abel, las hicieron no solamente con la fe, con el amor, como siguiendo lo que Dios les había dicho. Cuando nosotros hacemos las cosas en el amor, es decir, en la voluntad de Dios, las cosas van a trascendernos. Cuando hacemos las cosas simplemente por nosotros, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque si yo tuviese profecía, lenguas, milagros, fe, y entendiese todos los misterios, y cambiase los montes, y tuviese grandes escuelas, y tuviese grandes conocimientos, pero no tengo amor, eso ahí se queda. Pero cuando los hombres de Dios hicieron obras conjuntas con el amor, ¿qué? O sea, ¿por qué se conoce tanto a David? Sí, lo conocemos por el pecado que hizo, pero desde joven hizo las cosas de Dios, y por eso es tan conocido. ¿Por qué es tan conocido Abraham? Por eso mismo, por eso mismo. Porque cuando tú haces cosas por el amor de Dios, aun cuando tú no estés, tus obras, ¿qué? Van a trascender. Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar este tiempo.